Cordial saludo, doy inicio a la grabación. CIPAS 2, Economía Financiera. Eh, Voy a compartir la presentación del simulador Global 2020 para hacer un paneo y un bosquejo general por los temas más importantes de la simulación. Bueno, en primer lugar, lo que tiene que ver con el tema del valor de la compañía, que es que el primer eje que se aborda en el cuadro de mando del simulador Global 2020 y en esta presentación Global 2020 que nos ofrece también el simulador, pues está especificada y está presentada con qué significan esos ejes de decisión más importantes uno a uno. El primero de ellos, el crecimiento del valor de la compañía. ¿Qué significan esos indicadores que se encuentran ahí en la primera parte del cuadro de mando? Esto tiene que ver con las decisiones que se tomen y se graben en el simulador, en cada uno de los ejes. Esto en últimas va a afectar al final. De todas formas, va a predeterminar, va a precondicionar una variable final resumida, importante, que es como el compendio de todo, que es el valor de la compañía. Según sean las decisiones, por ejemplo, de apalancamiento, las decisiones de precios, las decisiones de amplitud de mercado, de ampliar la nómina o decisiones de incorporar más gastos en marketing o ampliar, por ejemplo, la planta y el equipo. Según sean esas decisiones que se tomen, que se guarden, todo esto va a afectar el tema del valor de la compañía. Por eso se dice acá que el valor de la compañía es reflejo de la actuación al final de las decisiones que se hayan tomado, tanto desde el punto de vista de las decisiones operativas que están allá en el cuadro de mando, como desde el punto de vista de las decisiones de los otros ejes importantes. Las decisiones operativas son las más importantes, claro que sí, pero decisiones como las que tienen que ver con, por ejemplo, las que tienen que ver con gasto en publicidad, las que tienen que ver con gasto en capacitación, las decisiones que tienen que ver con más inversión en otros ejes, como por ejemplo las asesorías y las capacitaciones específicas sobre la parte estratégica. Ese tipo de decisiones también se van a ver reflejadas allá en el escenario del cuadro de mando y también se van a ver reflejadas al final en la valoración de la compañía. Entonces, por eso se decía acá que en base a las decisiones que se vayan tomando, que se vayan guardando en los diferentes ejes, para cada periodo el valor de la compañía irá evolucionando, o sea, irá cambiando. Y si son decisiones acertadas que aumenten el escenario, por ejemplo, del segmento del mercado, incrementen los ingresos operativos, incrementen esa valoración de acciones de la compañía dadas también por las relaciones de los indicadores ácidos y los indicadores financieros que se están estableciendo y que tiene el cuadro de mando, como por ejemplo relación deuda activo, relación deuda pasivo, relación activo corriente, pasivo corriente y todas esas esos otros indicadores, las relaciones de capital, etcétera, pues eso incrementará el valor de la compañía al final porque el primer indicador al que se llega allá en el cuadro de mando es el indicador de valor de la compañía y ese indicador que, como ya lo dije en la web pasada, es una cifra que generalmente es un indicador compuesto ponderado que está entre 0 y 1, o entre 0 y 10, ese indicador pues irá subiendo, será incrementando, y eso quiere decir que el valor porcentual de lo que se percibe de valoración de la compañía en escenarios de bursatilización para una compañía real, pues por parte de las calificadoras de riesgo, del mercado bursátil, etcétera, y aquí en el simulador pues será superior. Entonces esas decisiones cambiarán y valorarán más la tendencia. Estos son escenarios que tendencia que se tendrán que ver y analizar en la medida, al menos aquí en nuestro ejercicio, en las dos decisiones que se tomarán. Ya para aquí ya ir terminando la fase 3 y cuando terminemos la fase 4. Ese será un escenario que se tendrá que analizar de tendencia cuando se tenga que entregar pues todo el informe final ya de las dos decisiones compendiadas.
Ese tema del valor de la compañía que tiene que ver con los resultados económicos, todo está allá en los indicadores finales, en los resultados del estado de resultados, es decir, el estado de ingresos y egresos, en donde todo lo que tiene que ver con resultados económicos, los valores netos y brutos tendrán un desempeño adecuado. Entonces, por ejemplo, utilidad neta o resultado neto, utilidad bruta o resultado bruto, gastos financieros disminuyendo, costos financieros disminuyendo, etcétera, etcétera. Irá modificando ese valor de la compañía por lo menos aquí, como lo indica las instrucciones de la presentación del Global 2020, al menos en un 45% sería el ponderado de ese valor de la compañía. Ya el tema de la participación del mercado es relacionado con esas decisiones que ustedes toman allá y graban, entonces ampliar la planta y equipo, ingresar a un nuevo mercado y entonces invertir más o menos en logística y como le indiqué en la web pasada, tomar esas decisiones allá en los operadores que se van a grabar en cada uno de los ejes principales. Entonces, elementos como la participación del mercado, que son 16% de importancia, elementos como la innovación del producto, que más o menos abarcan un 12% de importancia, o valor de marca, que también más o menos abarca un 12, un 10% de importancia para construir ese indicador final de valor de la compañía, pues sería algo importante a tener en cuenta según se vayan a tomar esas decisiones colegiadas en el grupo aquí, en nuestro curso, para tomar las decisiones para esta fase 3 que ya se va a terminar, y para la fase 4 cuando se vaya a iniciar también el ejercicio de construcción de la segunda decisión, la segunda competición. Em, Vamos a mirar aquí el chat. En ese orden de ideas, pues, ese tema, bien, en ese orden de ideas, pues ese tema de la valoración de mercado de la compañía. Em, Vamos a dejar de compartir nuevamente y a compartir para asegurarnos de que se esté compartiendo y que quede en la grabación. Pantalla o ventana, toda la pantalla, compartir. En ese orden de ideas, como lo venía diciendo, para que quede aquí en la grabación, estos elementos ponderados son importantes, incluyendo escenarios que parecen tan subjetivos como el valor de marca. El valor de marca que también puede ser un ponderado que está en ese indicador, que puede estar entre 0 y 1, o que puede estar entre 0 y 10, o que puede estar en una escala de 10 a 100. Son ponderados porcentuales que hacen parte de esa percepción que se tiene en los escenarios de bursatilización o de calificación de riesgo y de importancia de las organizaciones, como se percibe a la empresa. Aquí en el simulador, el valor de marca ya está en el cuadro de mando para los periodos según se tomen las decisiones. Entonces esos segmentos de marca pueden ser escenarios subjetivos, por ejemplo, producto em, por ejemplo, de sondeos que se hagan en los escenarios empresariales hacia los consumidores, de cómo se percibe, cómo percibe el público, la solidez de la marca tal X, Y en tal escenario de consumo. También puede ser un escenario de cómo se percibe esos escenarios con criterios de calidad dados por estandarizaciones como por ejemplo normas ISO 9000, ISO 14000 o ISO 2000 sobre calidad específica para esos segmentos de producción que tiene la empresa y así sucesivamente. De modo que valor de marca es un indicador construido muy complejo, pero que también puede influir en esa valoración final de la compañía. El tema de la eficiencia productiva también es un indicador construido que puede ser el resultado en un escenario en donde la misma empresa analiza en una gestión de operaciones y un análisis de operaciones estadístico cómo se está desempeñando la eficiencia productiva por unidad producida, por unidad total, por unidad marginal producida en sus líneas de segmento, etcétera. Y entonces hay un construido que puede ser un valor ponderado entre 0 a 100, 1 a 10, 0 a 1 y es importante ya en la construcción final del valor de la compañía. Y la capacitación de la organización y todos estos otros ponderados, pues el simulador los construye y los finaliza y los totaliza ya en el cuadro de mando, de modo que aclara muy bien en este sondeo general que tenemos acá, cuál es el porcentaje ponderado más o menos de importancia que para construir ese valor de la compañía tiene cada uno de estos elementos. Entonces, por ejemplo,
la participación del mercado es de 16%, pero los resultados económicos obviamente serán casi más de la mitad o la mitad en esa importancia de los ponderadores. Entonces, tendrá que al final llegar a ocupar la empresa en el mismo simulador un ranking según sean las decisiones tomadas en la primera y la segunda competición, pero en general es como para entender este tema de qué significa esa abstracción de lo que es un indicador compuesto con el valor de la compañía. Ya en el entorno de simulación, pues, todos estos elementos que son las decisiones que se tienen que tomar, producción, qué se va a qué líneas de producción, en qué líneas de producción se va a enfatizar y cuánta cantidad, como lo expliqué ayer en la web, antier en la web conference, se deben tomar las decisiones sobre el volumen de producción. Allí en el simulador están los volúmenes a tomar decisiones, a cambiar las decisiones y grabar las líneas de producto en que se debe enfatizar, que son tres líneas en específico en el Global 2020 para este ejemplo, para esta simulación de esta empresa que genera valor agregado para el diseño de consumo de ropa, de lo que es corbatas, camisas y complementos, que ya es, digamos, las líneas de producto en específico. Temas de diseño y materia prima, ahí están en el cuadro de mando las decisiones que se deben tomar sobre, por ejemplo, calidad de materia prima, que se debe en cantidades y en valores monetarios asumir como decisión para adquirir e insumir. Y el tema de la inversión en diseño de los productos y de las líneas y segmentos al consumidor, que también está ahí para tomar la decisión en el cuadro de mando y que debe ser grabada. El tema de marketing, todo lo que tiene que ver, qué precio vamos a asumir si queremos trabajar con un precio competitivo o no, o un precio de marca y más segmentado y más especificado. Entonces, las decisiones tendrán que grabarse también si por segmento, corbatas, camisas o complementos queremos un precio competitivo o no tan competitivo. Allí se tendrán que tomar las decisiones, como lo expliqué en la web conference, guardar y grabar. Lo mismo el tema del segmento y el tema de mercado. ¿A qué mercado debemos asistir y queremos operar? España, Portugal, Italia, Francia, etcétera. Ya vimos ayer en la web, en la web conference que algunos de sus compañeros de grupos entraron al simulador y decidieron, por ejemplo, participar en una competición en México, otros en España, otros en Portugal. Les explicaba también en la web conference que era más lógico que la compañía hipotética, la cual operaba en España, pues pasar a operar en un mercado cercano, puede ser Portugal, Italia, en donde podía incursionar de manera competitiva, vía precio, con bajos costos, con menos restricciones y con escenarios de logística muy competitivos, dada la cercanía del mercado en ese escenario hipotético. Entonces, todas las decisiones de mercado también están ahí para tomar, para tomar y guardar, grabar la decisión en cuanto a, por ejemplo, el volumen de fondos destinados para abrir un nuevo mercado España y Portugal. Allí están en el cuadro de mando, también lo expliqué en la web conference. Las personas que estuvieron en la web conference así lo pudieron, digamos, percibir y ver cómo se tomaban las decisiones, se grababan. Y ya muchos de ustedes tal vez ya a puertas de hoy deben haber tomado las decisiones y grabarlas para obtener los resultados y generar el informe. Las áreas de decisión entonces se resumen así: construcción de nuevas fábricas. Vamos a ver si tenemos aquí el chat activado nuevamente para revisar. Nuevamente dejo de compartir y vuelvo a compartir. Pantalla, toda la pantalla, compartir. Las áreas de decisión entonces se resumen en eso: construcción de nuevas fábricas, planificar la producción, tecnología industrial, modalidad de aprovisionamiento, precios por producto, son los ejes centrales en los que se van a centrar es- esas decisiones. Y ya digamos, los botoncitos del cuadro de mando en la parte de decisiones están ahí muy específicos en el simulador para cambiar los valores que quieren cambiar y entrar y tomar decisiones. Yo lo expliqué también en la web conference de antier. En el segundo, si no estoy mal, en el primer CIPAS en el que tuvimos pues la oportunidad también de grabar esta reunión y tratar de explicar en qué consistía el hecho de cambiar a través de los botones que están habilitados ahí en el cuadro de mando las decisiones.
decisiones de construcción de nuevas fábricas, entonces se ingresa al cuadro de mando y se toma la decisión de cuánto en euros se va a tomar la decisión para invertir en nuevas fábricas. En cuanto a planificar la producción, se toma la decisión de aumentar o disminuir la cantidad de corbatas, camisas y complementos que se van a producir o se van a dejar de producir de más o de menos. En tecnología industrial, igual el volumen en euros, la cantidad monetaria en euros que se decide destinar para nuevas inversiones en tecnología industrial, cambiando a través de esos botones que están habilitados allí y grabando las decisiones, pues tomando esas decisiones en conjunto, en grupo. Ojalá los dos grupos de este curso tomen esas decisiones de hoy a mañana ya finalmente o de hoy al viernes finalmente para cerrar como el proceso. Lo mismo para los otros ejes, modalidad de aprovisionamiento. Cuánto más se decide aprovisionar la empresa en materia prima, cuánto menos y qué tipo de materia prima, cuántos precios, cuánto será el precio final de venta, por ejemplo, para el segmento corbatas o para el segmento camisas o para el segmento complementos, el final que se va a adoptar para actuar en un escenario de nicho de mercado o de segmento de mercado muy competitivo o segmentado. Lo mismo para la calidad de materia prima. Si se decide acoger a las opciones que están ahí habilitadas para tomar y guardar las decisiones de una calidad competitiva de materia prima básica o una calidad más específica, lo mismo las decisiones de volumen de fondos y recursos para mejorar el diseño del producto. También están habilitados allí los botones para tomar esa decisión y guardarla. Promoción de marca igualmente, o sea, la publicidad que se va a destinar, cuánto va a destinar la empresa en inversión en gastos en publicidad, al menos en el corto y en el mediano plazo, para, digamos, fortalecer estos escenarios un poco subjetivos del segmento del mercado. Entrada a nuevos mercados. Entonces, ¿cuánto se va en términos generales a destinar para la inversión en abrir un nuevo mercado, sea en un lugar vecino, en un nicho de mercado, segmento de mercado competitivo muy cercano al centro de operaciones o más lejano? Y eso implicará gastos de mantenimiento, cuanto más, cuanto menos, la capacitación a la mano de obra, al capital humano, a los procesos de diseño, por ejemplo, y la financiación igual, que es el proceso de apalancamiento que está allí en el cuadro de mando, que es lo más importante que tienen que revisar si deciden tomar créditos de corto, mediano y largo plazo, guardar la decisión y mirar ya para después de que puedan volver a ingresar al simulador, mirar cómo cambiaron las cifras, sus decisiones en términos generales, todo mirado en la ampliación de capital y al final pues se resumirá en lo que estábamos hablando al principio, en lo que tiene que ver con el valor de la compañía y con los otros indicadores claves que tienen que estar ahí como importantes, que tienen que ver con lo que he mencionado yo, que tienen que ver con resultados económicos, participación de mercado, innovación de producto, valor de marca, eficiencia productiva y capacitación de la organización. Entonces, esos están ahí en el cuadro de mando en cada uno de sus ejes de decisión, están los valores ahí para mirar los resultados. Mm, como ya lo he dicho, se especifican en estos elementos eh, y mirar específicamente ya los temas de los segmentos de consumo, analizar el mercado, nuevas tendencias de la demanda, crecimiento de la competencia, o sea, de las otras empresas que están ahí. En este caso son solo dos empresas que son los dos equipos que están aquí jugando en el curso de este periodo 803 en este curso, que sería el equipo uno y el equipo 2 que ya ustedes saben por quiénes están conformados y tratar de tomar la decisión de forma colegiada. El tema de la posición actual, es decir, cómo están las cifras y los indicadores en la actualidad antes de tomar la decisión, por eso les he pedido en el chat del curso de Teams y les he mandado también en esa alerta de cierre que cuando vayan a tomar la decisión, tomen la decisión, y lo dije también en la web conference pasada, pantalleen, tomen pantallazos de antes de tomar las decisiones en grupo y después de tomar las decisiones de grupo para hacer el escenario comparativo. Y sí, todo el escenario de mercado, analizar por cultura económica y dado su cultura como estudiantes de contaduría, administración, economía, negocios, cómo es que funciona el contexto de mercado para decisiones de administrativa y gestión financiera eficientes, y eso para todo escenario empresarial y sectorial debe tenerse en cuenta, y ustedes como estudiantes del área de económico, administrativos, contables, lo deben tener en cuenta. El análisis del contexto de mercado
de mercados competencia, mercados competitivos o mercados asociados, cómo funciona para este tipo de escenarios de toma de decisiones. Y claro, las líneas de producto es analizar cómo cambian las tendencias de consumo. Eso cualquier persona, incluso que no sea experta en estas áreas, pero que entienda como el mercado como un escenario en donde cambian las tendencias, sobre todo en el mediano y en el largo plazo, las modas, el escenario, por ejemplo, del tema de los productos de los segmentos de vestir, los segmentos de vestuario, pues hay tendencias de mercado marcados por el tema moda, por el tema consumo y por el tema psicológico, por el tema decisiones de compra de los individuos. Analizar muy bien ese contexto para tres productos de este simulador hipotético: corbatas, camisas y complementos. Es eso, diseños de mercado, segmentos de mercado, qué pesa más, el diseño, el precio, la marca, qué ven mejor unos consumidores y qué pueden ver mejor otros consumidores. Precio competitivo, la marca, para unos es más importante la marca, pero para otros es más importante el precio competitivo, así como para otros se acomodan más al diseño y más al escenario un poco más analítico en escenarios de segmentos de consumo subjetivos. Y esos segmentos de mercado están allá en el cuadro de mando, entonces todos estos resultados, y según sean las decisiones del cuadro de mando, esto va a tener resultados ya en los indicadores finales, porque los resultados finales se ven en eso, en los resultados operacionales, en el desempeño de esos indicadores finales de la compañía. El tema ya de características de las fábricas para las decisiones de ampliación de planta y equipo en otros países, en otros mercados, ampliar las instalaciones, la maquinaria, pues está ahí también en el cuadro de mando, y hay que analizar ese contexto de por qué o qué, cómo conviene más ampliar el escenario competitivo hacia otros países y el escenario operativo hacia países, siempre y cuando cumplan esas expectativas de competitividad, minimización de costes, más eficiencia, más eficacia, mejor escenario de logística, etcétera, pues es una decisión compleja. Todo el tema de la tecnología industrial, todo es un escenario que está presente y que hay que analizar. Y pues el tema de decisiones de costes, de logística y de características de las fábricas está presente en el simulador, en el cuadro de mando. Ahí mirar con detalle, aunque por el tiempo y la premura del tiempo no podemos tomar decisiones si no es en un tiempo límite. Por favor, no quedarse en cada escenario mucho tiempo analizando, sino tratar de tomar la decisión, pero sí mirar el tema de esos detalles que están en cada escenario del simulador y cada escenario del cuadro de mando, en donde tenemos factores como nivel de fiabilidad de la fábrica, eficiencia, logística y producción, flexibilidad, etcétera, si queremos, por ejemplo, tomar la decisión de ampliar el mercado hacia México, por ejemplo. Entonces, es un escenario que está ahí presente y que hay que mirar y revisar. El tema del diseño, lo mismo, ahí hay muchas posibilidades. El tema de la calidad del producto, el tema del diseño con el tema de las inversiones en diseño, por ejemplo, si queremos una línea no tan competitiva, sí, pero sí más, por ejemplo, segmentada y más específica y de mejor calidad. Estructura de costes, allí está también en el cuadro de mano toda la estructura de costes de fabricación para tomar algunas decisiones o muchas decisiones, pero tomar las decisiones sin entrar en demoras, dada la premura del tiempo para entregar esta actividad, todo lo que es costes de producción y costes de inventario. Aminorar los costes de inventario sería la lógica, y disminuir los costes de producción operativos en cada proceso productivo del volumen de producción que se vaya a producir. Entonces, la idea es en todos los escenarios de coste tratar, si es un escenario competitivo, disminuir los costes de materia prima, costes de personal, energéticos y de logística interna. Aun si no fuera un escenario competitivo y vía precio, sino un escenario en donde se escoge un producto de más calidad y de más segmentación, pues obviamente sí también el tema, sobre todo, más que los costes de materia prima, sería disminuir costes energéticos, de logística interna y costes de producción. El tema de estructura de costes de fabricación incluiría también esa depreciación y esos costes generales, y como lo digo, el tema de las existencias y de los inventarios que tiene que ir disminuyendo. Y el tema de los costes externos, todo lo de logística y costes de almacenaje importantes a la baja siempre, a la baja, pero con decisiones en donde se lleguen a escoger ampliación de un mercado a una zona muy lejana del centro de operación principal, pues es más complicado, va a ser más complicado disminuir estos costes logísticos. La estructura de costes de fabricación está ahí en el simulador. Este pantallazo lo muestra cómo está para cada uno de los países que se quiere escoger.
Yo personalmente diría que por costes de logística, si estoy operando en España, pues me voy para Marruecos a lo mucho. Pero si quiero abrir un nicho de mercado competitivo en un país latinoamericano, pues tendría que sopesar menos costes de fabricación, menos costes de logística, pero ampliar el nicho de mercado con más cantidades vendidas por allá en México. Entonces es una situación un poco más compleja. La estructura de costes está allí en el simulador para cada uno de los escenarios que se quiera escoger. El coste, el tema de gastos de operación, lo que se llama gastos, que ya no tiene que ver con costos directos de procesamiento, sino gastos de marketing, personal, depreciación, innovación, gastos generales, por ejemplo, en publicidad, etcétera. Y todo el tema de la competitividad y participación en el mercado, lo que ya hemos venido diciendo, analizar todos esos escenarios que terminan generando un tipo de decisiones mucho más complejas. Mm, lo que tiene que ver con la competitividad generalmente siempre se ha aceptado que es vía precio, pero también el tema del valor de marca, la calidad del producto, el diseño y la eficiencia es algo que están prefiriendo muchos segmentos de consumidores. El tema del precio, marca, producto, como lo digo, las áreas de decisión van a poderse afectar allí según esas decisiones que tomemos. Si es un precio competitivo o si preferimos fortalecer el tema de la marca y la calidad del producto o la eficiencia en logística, eso tendría que ver con lo que hemos venido diciendo. Y entonces tendremos unos resultados allá en el estado de ingresos y egresos se van a ver en, por ejemplo, resultados netos, en ganancia neta o en utilidad neta y bruta y menos costes o menos gastos. En coste de ventas, pues sí. Obviamente si los gastos generales están aminorados, los márgenes pues tendrán que aumentar al menos, los gastos operacionales cada vez menores, ese beneficio bruto que se obtendrá si al quitar menos costes de depreciación y menos costes de almacenaje obtendríamos entonces un resultado neto y antes y después de impuestos pues mucho más amplio. Entonces eso está ya en el simulador al final, la parte final del cuadro de mando en donde están las variables principales, estado de resultados y el tema de los balances generales, pero sobre todo el estado de resultados que es fácil de entender ahí. Y allí el tema del coste, al saber cómo se calcula el coste del producto, pues el tema de coste de ventas, pues se tendrá presente. El tema de costes de fabricación, costes de logística, o sea, el coste de ventas estaría compuesto por esos costes de fabricación, costes de logística externa, costes de calidad y pérdida, y el tema de costes de logística, como digo, disminuir el tema del almacenaje y el transporte. Si se escoge un mercado mucho más lejano que el centro de operación va a ser más difícil. El tema de costes de calidad y unidades perdidas, si se escoge un material unos insumos de muy baja calidad también, esto puede generar problemáticas, entonces allí está presente. Y el tema de los gastos operacionales, que está compuesto por gastos de personal, marketing, investigación y desarrollo, que por ejemplo tiene que ver con la mejora en el diseño del producto, la tecnología industrial, los gastos generales, la depreciación, ojalá disminuir el escenario de depreciación, ¿sí? El tema de los costos y gastos financieros, préstamos a largo y mediano plazo, esto sí ya tiene que ver con esos gastos operacionales y que se va a ver reflejado allá en el tema del estado de resultados, gastos operacionales. Y en ese orden de ideas, pues el balance también se va a ver afectado. El balance también va a ver afectado un escenario en donde esa relación entre lo más corriente y menos corriente va a estar ahí presente. Entonces, entre lo que tiene la empresa, un activo no corriente mucho más sólido, que permanece, un activo corriente que es fluido, que es dinámico, que siempre genera un buen flujo de caja, versus un tema de un pasivo no corriente y pasivo corriente muy complicado de disminuir, todo lo que tiene que ver con esos préstamos a corto, mediano y largo plazo, que van disminuyendo en últimas esa capacidad de generar más capital de reserva y menos disminuir ese patrimonio neto. Entonces está presente allí ese escenario. Entonces hay unos objetivos de ese modelo. El principal será, claro, mejorar los indicadores de desempeño que están allá en el estado de resultados, los resultados netos, los del beneficio neto, el margen neto, incluso después de impuestos, mejorarlo. Ese sería yo, para mí, el principal objetivo
pero también generar un tema de estabilidad en las relaciones de capital, como por eso la guía de actividades les pide mejorar esa relación de capital, de construcción o de composición del capital en el escenario que se les pide allá en la guía, pues muy sólido. Entonces, eso es lo que tiene que ver con los indicadores, la Q de Tobin y el costo de capital que generen unas proporciones pues interesantes. Aquí no me voy a detener en esto. Voy a cerrar acá y entonces en esa guía de actividades está eso que se pide, ese costo de capital. em, Ese costo de capital voy a abrir, me voy a permitir abrir la guía de actividades. Voy a dejar de compartir y abrir nuevamente la guía. Y ese tema apunta precisamente a eso. Ujú. La composición del capital, que tiene que ver con el análisis de Tobin, que por eso la guía lo pide, ese análisis de Tobin que tiene que ver con esa composición del costo de capital, de la estructura de capital. Es el mismo escenario analítico de James Tobin que está presente, la estructura de capital, capital propio versus capital no propio en últimas. Entonces, aquí en una de las presentaciones, pues yo lo tenía aquí como muy específico en una especie de cuadro resumen que es, bueno, tengo, y fuera de eso también lo que se pide y relacionado con el indicador WACC, que es el famoso indicador que se pide allí en la guía, que es el indicador de costo de capital. Es decir, la idea es, y el objetivo es en última reducir esa dependencia de capital foráneo o externo que tiene la organización en pro de mantener estable esa capacidad de generar, digamos, operatividad a través de los recursos propios. Es decir, esos recursos propios deben tener la capacidad de permanecer allí y generar lo operativo y esos ingresos operativos. Porque cuando la relación se comienza a alterar y la dependencia de capital y los recursos externos es muy alta en la organización, pues es lógico que apenas esa WACC, esa relación de coste-capital, sea muy desequilibrada. Y eso se miraría al final en el otro indicador que se les pide, que es la Q de Tobin, que es la relación entre el valor de la compañía y dividido en el total de activos. Es decir, el activo debe ser un punto de referencia importante y sólido en la organización que debe incrementarse, que debe estar ahí presente, y la valoración de la compañía, que es un indicador pues un poco subjetivo, me debe indicar que va al alza. Es decir, son indicados, porque si el total activo va disminuyendo, porque dependemos mucho del endeudamiento externo, de un capital externo, de una estructura de capital foránea, y fuera de eso, la valoración de la compañía va disminuyendo, la Q de Tobin deja de ser un indicador, digamos, que esté mostrando un buen desempeño. em, digamos, un comportamiento adecuado y el resultado de esas dos relaciones me van indicando, por ejemplo, si es un resultado que va a la baja, pues es un resultado que va indicando que la compañía no va bien en esos dos escenarios. Y si es un resultado que va al alza, pues obviamente la valoración de la compañía será muy importante. Entonces la relación de esos dos indicadores tiene que ser equilibrada. Pero reitero, es como analizar cómo la compañía está desempeñándose de una manera más o menos adecuada. Aquí dice, ¿qué significa? ¿Qué implica? Si el resultado es una Q mayor a uno, ¿qué quiere decir? O sea, cuando el Q mayor a uno quiere decir que el numerador es más grande, es decir, si la valoración de la compañía es más grande y es más dinámica que el mismo escenario de estructura de la capital, de capital del total del activo en el balance general no crece mucho y la valoración de la compañía sí crece más, aquí lo tengo, por aquí lo tenía, sí crece más, entonces quiere decir que la empresa tiene activos intangibles valiosos, marca, ¿sí? Patentes, crecimientos, como una proyección importante. Activos valiosos.
porque patrimonio, pues el patrimonio no puede quedarse estático, es como un equilibrio, no pasarse en el otro lado. Si la Q de Tobin es menor a uno, pues quiere decir que la empresa está subvalorada, es decir, no está dinámica, aunque tenga un patrimonio muy importante y mantiene sí muy bien su patrimonio, pero la empresa no se está proyectando y el valor de marca es menor que el costo de sus activos. Entonces realmente la empresa está subvalorada y costaría más comprar todos sus activos por separado que comprar la empresa entera. La empresa funciona es en su conjunto y proyectada al futuro. Y pues un valor equilibrado sería una Q de Tobin igual a uno. Entonces, eso es lo importante en la interpretación de estos tres escenarios, una Q mayor a uno, una Q menor a uno y una Q igual a uno. ¿De dónde se sacan? En la web conference pasada estructuré, voy a cerrar acá, de dónde se sacan esos valores, mostré cómo se sacaban allá del simulador, de dónde se obtenían, o tratando de obtener el valor de la Q de Tobin y también el valor del WACC, que es la famosa estructura o el costo de capital, a través de esos compuestos del indicador. Lo mostré muy específicamente con un pequeño ejercicio que pues una pequeña indicación que realicé antier en esa web conference. Señalé aquí con los colores específicos en dónde iban a encontrar y fuimos al simulador con las dos personas que asistieron a la web. Hicimos el ejercicio de entrar al simulador y indicar específicamente de dónde tenían que obtener esos valores para estructurar la fórmula en sus dos partes y obtener lo final. En resumen, esa fórmula, ¿cómo entenderla? Está compuesta por el famoso valor EB, que es el porcentaje de la empresa que se está financiando con fondos propios, y está compuesto por el indicador DB, que es el porcentaje de la empresa que está financiándose con deuda, y que es ese resultado de E sobre B más D sobre B, que en últimas es como se resume esa fórmula del costo de capital, el costo ponderado de capital. Esta parte de financiación propia y esta parte de financiación externa. Y entonces, pues la idea es que ese WACC dé un valor, pues, en donde esta primera parte, que son los fondos propios, sea superior y esta segunda parte no sea tan importante porque indicaría unos costos financieros, pues, cada vez más crecientes y un detrimento del patrimonio. Esa sería la idea, pero no es un indicador que lo diga todo. Ese Q de Tobin sí es un indicador que lo puede llegar a decir mucho más porque está comparando, como ya lo dije, dos escenarios aunque un poco abstractos, sí me indican esa dinámica de la compañía a futuro, esa proyección de la compañía a futuro. Cerrando acá, entonces, cerrando acá también, en términos generales ese es el escenario. Voy a dejar de grabar, voy a dejar de compartir, cerramos aquí el chat. Y pues entonces esta grabación pues les puede servir para fortalecer el análisis y esta mañana también vi, retroalimenté los aportes que hicieron algunos de ustedes, o algunos de ustedes. Veo ahorita también que acaban de postear algunos nuevos aportes. Vamos a retroalimentarlos en el transcurso de hoy a mañana o de estas horas para fortalecer el proceso de toma de decisiones que ya para el viernes, o sea, para pasado mañana, tiene que estar concluido para los dos grupos. Toma decisiones, ojalá en conjunto, si no se pueden reunir, designen a alguna persona para que ingrese al simulador, tome las decisiones, tome los pantallazos, porque ya una persona que no esté reportada en la toma de decisiones, pues tendría menos nota. El porcentaje total de la nota también incluirá ese escenario que yo puedo revisar en el simulador de quiénes han entrado y quiénes no han ingresado al simulador, de quiénes me presentaron el informe con pantallazos y quiénes no, quiénes tomaron las decisiones por aparte y quiénes no tomaron las decisiones por aparte. En términos generales es eso. Voy a dejar de grabar y ojalá esta grabación pues de orientación les sirva mucho para tomar las mejores decisiones en esta fase 3 que ya está a punto de cerrar, que sería la primera competición, que va a servir como insumo para la fase 4 que es la segunda competición que se abre una vez se abra la fase 4 que ya es la próxima semana. Muchas gracias.